Muy buenas noches. El presidente de la República, doctor Gustavo Petro, anunció que su nuevo director de Planeación Nacional será el doctor César Ferrari. Me parece, con todo respeto, doctor Ferrari, que no muy popularmente conocido en el país. En consecuencia, perdóneme si lo molesto con esta primera pregunta. ¿Quién es usted? Mire, yo soy un colombiano por adopción. ¿Adopción? Claro, porque he sido nacionalizado como colombiano. Eso se llama colombiano por adopción. ¿Usted es peruano? Yo nací en Lima, por lo tanto soy peruano de nacimiento. Pero soy de ascendencia italiana, entonces soy nacional italiano por derecho de sangre. Ese es un poco... Italo-peruano-colombiano. Sí, señora, eso es exactamente lo mismo. ¿Y cuánto hace que vive en Colombia? Hace 23 años. ¿Y por qué vino a Colombia? Porque mi esposa es colombiana y nos conocimos en el África. ¿En África? Trabajábamos en el África, yo trabajaba con el Fondo Monetario Internacional, asesorando a los bancos centrales, primero de Guinea-Bissau y luego de Angola, y ella trabajaba en un proyecto... ¿En Angola? En el África, en el África Occidental. ¿En Guinea también? En Guinea-Bissau, antes de eso en Guinea-Bissau, luego en Angola. Pero nosotros nos conocimos en Angola. Ella trabajaba en un programa de atención primaria de salud. Y claro, los expatriados somos pocos y entonces se acaban conociendo. Ella estaba sola, yo estaba solo y bueno, lo que tenía que pasar pasó. Y cuando mi contrato se acabó, escribí a varios amigos y me ofrecieron, entre otras cosas, la dirección de Economía, de la maestría de Economía de la Universidad Javeriana. Y como ella era colombiana, le dije, mira, vámonos para Colombia. Y si no nos gusta, pues nos vamos por otro lado. Yo tengo trabajo y tu familia está allá, por lo tanto fácilmente te vas a ubicar. Pues parece que nos gustó, porque nos quedamos hace 23 años y ya tenemos una niña de 17 años que nació en Bogotá. ¿Una niña colombiana? Colombiana, peruana, italiana. Claro. Bueno, pero Claudia es colombiana. ¿Y cómo conoció usted al presidente Petro? Hace ya algunos años yo hablaba mucho del famoso banco Grameen, el Banco de los Pobres de Bangladesh. Sí. Y seguramente esto llegó a oídas del entonces candidato a la alcaldía de Bogotá. Y él estaba interesado en resolver el crédito para los más pobres. Y le interesó la idea. Y entonces me pidió que hiciéramos una reunión y fue a mi casa con sus asesores, conversamos largamente sobre... ¿Hace 5 años? ¿No? Hace mucho más, cuando fue candidato a la alcaldía. Ah, claro, muchísimo. Claro, hace mucho tiempo. Sí. Bueno, la vía siguió su curso. Mientras tanto, yo le había explicado que era el Grameen, de ahí salió el Banco Capital. Eso no se concretó por muchas razones. Pero la vía siguió su curso. Yo seguía en la docencia en la Javeriana, por las razones por las cuales había venido a Colombia, y él siguió en la política. Y entonces cada uno siguió por su lado. Y qué sé yo, nuevamente yo sigo hablando del Grameen Bank, pero sigo hablando de la reestructuración productiva, de la reestructuración del consumo, de generar un nuevo modelo de economía, de generar un nuevo paradigma para guiar a la gestión económica. En fin, y seguramente estas cosas llegaron a sus oídos y yo escribo mucho, en muchos periódicos, me hacen muchas entrevistas y seguramente de ahí me escuchó, se interesó y me convocó. Ah, pero entonces en el lapso transcurrido entre su primera candidatura, cuando no fue elegido, sino ganó... No, a la alcaldía de Bogotá. Imagínese. Claro, fue hace mucho tiempo. En ese lapso usted no tuvo contactos con él. No. No. Yo soy un académico. Pero buena memoria del presidente Petro. Bueno, es que eso es un banco realmente importante. El Grameen es un banco impactante. Yo he ido a visitar a Bangladesh en 2 oportunidades y he conocido esa experiencia de desarrollo económico y es fabuloso. Es un banco comercial como cualquier otro, excepto que está diseñado para prestarle solo a los pobres y además presta sin ningún tipo de garantías. Y la condición fundamentalmente para recibir créditos del Grameen es ser pobre. Y eso es fabuloso, tiene 9 millones de clientes, o sea, no es un banquito, es un bancazo.
Y administrar ese tipo de bancos es complicado. Bueno, resulta que los dueños de ese banco son los prestatarios del Gramín. El 98% de las acciones, me parece, que están en propiedad de los prestatarios del Gramín. El consejo directivo son de los prestatarios del Gramín. Esa es la característica de esta experiencia de economía solidaria importantísima. Y cuando usted ha tenido ahora, en estos días, no sé, ocasión de hablar con el presidente Petro, ¿qué le ha pedido fundamentalmente? Él me ha hecho varias... En primer lugar, yo creo que coincidimos plenamente en la necesidad de un cambio de la estructura productiva del país y un cambio de la estructura del consumo, que no es poca cosa, que no es fácil, no es sencillo, ni es rápido, toma tiempo, porque requiere un cambio en la dirección de las inversiones. Pero ¿por qué se necesita, a mi juicio, un cambio en la estructura productiva? El presidente habla de pasar de una economía extractivista a una economía productiva. Tal vez yo soy un poco más académico, más preciso, y entonces yo lo digo claramente, tenemos que pasar de tener sectores líderes que son intensivos en capital a otro tipo de sectores que son intensivos en mano de obra. Es mejor dicho, pasar de los hidrocarburos y el carbón a la agricultura, a la manufactura, al turismo y a la economía digital, porque eso generan empleo. ¿Y usted coincide con eso? Yo propongo eso y yo coincido con el presidente en esa historia. Me parece absolutamente necesario, porque uno de los grandes problemas del país es que la estructura productiva que tenemos no genera suficiente ocupación. Le doy un dato. La explotación de minas y canteras en Colombia contrata aproximadamente al 0.9% del total de la población ocupada. ¿El empleo que genera es cuánto? 0.9%, minas y canteras, mientras que la agricultura genera 12%, la manufactura genera 12% y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ese sector que genera el 60% de las divisas del país es intensivo en capital y por eso contrata tan poca gente. Minería. Y por eso Minería. Explotación de minas y canteras en los cuales están hidrocarburos y está el carbón. Pero hay una segunda razón por la cual es realmente importante hablar de una nueva estructura productiva, de la necesidad de generar esa nueva estructura productiva. Mire, el mundo está atravesando por un cambio de la matriz energética, consecuencia de la preocupación que tiene por el cambio climático. Y eso está llevando a que, salvo episodios como este asunto de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, cada vez el carbón térmico y los hidrocarburos pesados sean menos demandados porque la matriz energética mundial está cambiando. Y entonces lo que va a pasar es que nos vamos a quedar simplemente con la producción de petróleos ligeros y carbones que se usan para acería, que no produce Colombia, apenas el 5% del total de la producción carbonífera. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar las divisas que el país necesita para su proceso productivo? Por eso es necesario comenzar a construir otra matriz productiva, otra estructura productiva que nos evite un problema terrible de balance de pagos de acá al cabo de pocos años. ¿Por qué razón? Porque el mundo está cambiando de matriz energética, el mundo está cambiando del uso de vehículos y se está pasando de los vehículos combustibles a los vehículos eléctricos. Mire, en el 2020, según Bloomberg, el 4% de los vehículos eran eléctricos, el 4%. Pero para el 2030 ya habla del 40% a nivel mundial. Más aún, en la Unión Europea, el 2030 se ha prohibido la producción de automóviles que sean impulsados por gasolina y por combustibles fósiles. Todos tienen que ser eléctricos a partir de esa época. Eso viene y eso es una realidad. Le puedo dar muchos más datos. Por ejemplo, el 30% de la producción petrolera mundial, que es de petróleos fundamentalmente ligeros, cuesta $10 barril. El 40%, datos de Bloomberg, cuesta $15 barril. Nuestro nivel de costos es de $45 barril. Mejor dicho, el día que la demanda de combustibles fósiles disminuya por estos cambios en la matriz energética y en la matriz del uso de la energía, pues simplemente nos vamos a quedar sin demanda para los petróleos pesados y carbones térmicos que producimos. Pero, perdóneme. Primero, el barril de petróleo colombiano está a 109. No. Estoy hablando de los costos de producción.
No estoy hablando del precio de venta. No, es que usted no sabe que le voy a preguntar con todo respeto. Ok. Con un barril de petróleo que vale $109, Ok. es el petróleo la mayor fuente de ingresos de Colombia hoy. Es súper rentable. Súper rentable. Claro que sí. Y la segunda fuente es el carbón. Sí. Entonces, ¿cómo? Un hombre como usted, que ha convencido al presidente... No, yo no le he convencido. Bueno, digamos digamos que él se convenció. Han coincidido... Hemos coincidido, eso es más apropiado. En no estar de acuerdo con la economía extractivista. Así es. Para pasar a la economía agrícola, por ejemplo. No sé. O manufacturera. ¿Cómo proponen ustedes con esa teoría reemplazar los ingresos que tiene hoy Colombia, que son fundamentales para su economía, por exportación de petróleo y por exportación de carbón? Oiga, le dije al principio, el cambio de la estructura productiva no es fácil, no es sencilla, no es rápido. No, pues, por supuesto que este es un proceso. Sí. Es un proceso donde tiene que ir reduciéndose las inversiones en hidrocarburos y carbón y aumentando las inversiones en agricultura, en manufactura, en turismo y economía digital. Por una razón muy sencilla, porque los recursos son finitos. Entonces, si yo sigo invirtiendo en unos sectores que no tienen futuro, ¿de dónde saco los recursos para invertir en los sectores que sí tienen futuro? Ese es el dilema que existe en política económica. Tú tienes que comenzar a construir algo desde ahora. ¿Por qué razón? Porque cambiar la estructura productiva no se hace en un día. Toma décadas hacerlo, pero hay que empezar en algún momento. Porque si no se empieza en un momento determinado, lo que puede llegar a pasar es que cuando la demanda petrolera se reduzca de forma significativa, entonces sí tengamos un problema de balance de pagos realmente importantísimo, porque en ese momento, ¿cómo hacemos para sustituir 20 mil millones de dólares de petróleo? Si no se construye una estructura productiva que genere ese recambio, va a ser imposible. Pero mire, doctor Ferrari, con todo respeto, ¿por qué no se pueden hacer las dos cosas paralelamente? ¿Por qué hay que matar? No estoy diciendo hay que matar. Le estoy diciendo... Perdón. Mire, el presidente ya anunció que no va a haber más concesiones de exploración. Eso quiere decir matar la explotación de petróleo. Mire, a ver, hablemos, entendamos. El presidente ha hablado de nuevos contratos, pero hay contratos vigentes y son muchos contratos vigentes para explotación. El presidente ha dicho que se van a cumplir, pero claro que sí. No va a haber más concesiones. Ciertamente. Exacto. Entonces vamos a pasar de manera progresiva a cambiar esa estructura productiva. Repito, no es fácil, no es rápido, ni es sencillo, pero hay que comenzar a hacerlo porque, como decía anteriormente, los recursos son finitos y si queremos invertir en un sector, tenemos que dejar de invertir en otro. Así de sencillo, porque la plata no es infinita, la plata está absolutamente acotada. Si yo tengo $10.000 en mi bolsillo, invierto en uno, invierto en otro, pero seguramente no me alcanza para invertir en los dos. Y probablemente voy a invertir en el sector que sea mucho más rentable y no el sector mucho menos rentable. Pero a ustedes los economistas siempre les he leído y oído la teoría de que es mucho mejor tener un capital repartido y no solamente invertirlo en un solo estamento que puede ser un gran riesgo. Claro que sí. Por esa razón te estoy diciendo. Por eso mi pregunta de ¿por qué no mantener la exploración petrolera? ¿Por qué no mantenerla? Y simultáneamente impulsar la producción no extractivista. Mire, ¿cómo puedo explicarlo de una manera más clara? Si yo tengo $10.000, yo voy a invertir en la agricultura, en la manufactura, en el turismo, en la economía digital. Y invierto los $10.000 y no me queda cero para petróleo, pero yo voy a seguir invirtiendo en petróleo. ¿Por qué? Porque tengo unos contratos de exploración firmados que se van a cumplir y voy a seguir explorando petróleo y voy a seguir explotando petróleo. Y eso también demanda recursos de inversión. Petróleo. ¿Perdón? No busco más petróleo. Sí voy a buscar más petróleo porque tengo unos contratos de exploración firmados. Pero es que eso no se acaba mañana. Esos contratos toman tiempo. No es que mañana no se firman nuevos contratos y ya no va a haber más contratos de exploración. Eso no es un día para otro. Eso toma tiempo. Las cosas en economía son progresivas, no de un día para otro. Como usted dijo hace un momento, eso es cuestión de décadas. No es que
dentro de 4 Cambiar la años. estructura productiva toma décadas. Ok. No se hace de un día para otro. Ahora Por queda- eso le digo, vamos a hacer progresivamente. Y además, no quiere decir que no se va a invertir en petróleo ni en carbón. Quiere decir que en lugar de invertir la mayor parte, esos recursos se pueden dirigir a otros sectores. Y entonces sí vamos a tener una canasta mucho más diversificada que la que tenemos ahora. Ahora, usted, doctor Ferrari, tiene a su cargo, o tendrá a su cargo, uno de los grandes faros de la economía nacional, que es el Plan de Desarrollo. ¿Sobre qué estamento, sobre qué bases va a fundamentar usted el Plan de Desarrollo de Colombia para los próximos 4 años? Respóndame, por favor, después de comercial. ¿Qué debe esperar el país de usted, doctor Ferrari, en su gran propuesta para el Plan de Desarrollo? Bueno, la primera tiene que ver con la reestructuración productiva de la cual hemos estado hablando. Sí. Pero la segunda, que me parece también importante y que no le podemos perder de vista, es la reestructuración del consumo. Me gusta citar unas palabras del Papa Francisco en la Laudato Si. Hemos convertido el consumo en consumismo y hemos generado desechos que hemos acabado convirtiendo en la tierra en un depósito de porquerías. Lo dice la Laudato Si textualmente. Mire, en Colombia, en el año 2019, el 83% de la producción nacional se iba al consumo. El año 21, el año pasado, se fue el 91%. ¿Cuál es la consecuencia de ese nivel de consumo? Alimentado, entre otras cosas, por medidas como, por ejemplo, el día sin IVA, que incentiva a la gente a salir a comprar, a comprar. Sí. Mire, cuando usted tiene un nivel de consumo tan alto, recuerde que el consumo es la manera como gasta su ingreso. Sí. Pero el ingreso menos el consumo se llama ahorro. Si usted tiene un consumo muy alto, tiene un ahorro muy bajito. Y no hay ahorro en Colombia. Pues prácticamente no hay ahorro. Y si no tiene ahorro, pues no hay inversión. Y si no hay inversión, la expansión de capital que se necesita para que la economía crezca más no se da. Y si no se da expansión de capital, pues la economía no va a crecer más. Por eso nuestras economías crecen tan poco, porque realmente invertimos muy poco. Y eso en tiempos normales. Miren, los asiáticos, por ejemplo, los chinos, tienen una tasa de consumo del 56%, lo cual les permite tener una tasa de ahorro del 44%, me parece. Y eso les permite tener una tasa de inversión de otra vez del 44%. Con una tasa de inversión tan grande, la velocidad con que expanden su capacidad de producción es enorme. Por eso crecen por décadas a tasas del 10%. Pero a ver, doctor Ferrari, con todo respeto, este fenómeno que usted nos está recordando, ¿no es producto más bien del desequilibrio de riqueza que hay en Colombia, de la concentración excesiva de riqueza? Claro que sí, porque hay algunos que consumen muy poquito y otros que consumen muchísimo. Pero lo que estamos hablando son de cifras promedio. Y eso hace que esa cifra represente el 91% del PIB. Mejor dicho, prácticamente todo lo que producimos nos lo estamos comiendo. Y eso es una triste realidad, porque eso no nos va a permitir crecer más adelante. Mire, la recuperación del año 21 con respecto al desastre del año 20, producto de la pandemia, tiene que ver con la incentivación del consumo. Pero fue posible aumentar ese consumo tan rápidamente porque existía la capacidad instalada ociosa que dejó la pandemia cuando se paralizó la economía. Por eso el consumo pudo crecer tan rápido, porque existían las máquinas que habían estado paradas y podían ser usadas de tal manera que podían producir más bienes y servicios rápidamente. Eso fue lo que pasó el 2021. Pero eso nos ha llevado a una tasa de consumo tan alta como el 91%. Pero una tasa de consumo de estratos altos. Lo que pasa es que, repito, la concentración del ingreso hace que el consumo sea muy abundante en los estratos bajos y ridículo muy abundante en los estratos altos y ridículo en los estratos bajos. Casi inexistente. Pues en muchos casos ni siquiera alcanza para satisfacer las necesidades alimentarias mínimas de una familia. Sí. Y eso es un problema. Porque, entre otras cosas, mire, en Colombia en el año 2021, post pandemia,
Resulta que la cantidad de pobres, según el DANE, no lo digo yo, representa aproximadamente el 39% de la población. Sí. Y la cantidad de personas vulnerables, es decir, los que salieron de la pobreza, pero ante cualquier circunstancia pueden volver a la pobreza, mejor dicho, que están al final de la navaja, son 31%. Es que la pobreza absoluta que hay en Colombia es absolutamente aterradora y cruel. Pero mire, 39 más 31 son 70% de la población del país. Estamos hablando de 35 millones de habitantes que son pobres o son vulnerables. Eso es mucha gente. Y entonces, doctora. Y entonces, yo creo que eso tiene que ver como consecuencia de la falta de empleo. ¿Por qué como consecuencia de la falta de empleo? Mire, la estructura productiva que tenemos, cuyos sectores líderes son intensivos en capital, no genera los suficientes puestos de trabajo. Entonces las personas tienen dos opciones: o se quedan desempleadas o van a crearse su propio puesto de trabajo vendiendo chocolates en las esquinas. Son los informantes famosos, que en Colombia representan aproximadamente el 49% de la población de la fuerza laboral. Muchísima gente. Y tenemos desempleados 13%. Si no más, ¿no? Si no más. Pero digamos, esas son las cifras estadísticas del DANE. Oiga, eso es mucha gente. Y eso es consecuencia de que la estructura productiva no produce suficiente empleo. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente o no tiene ningún tipo de ingreso o tiene un ingreso muy precario. Y si tiene un ingreso muy precario, lo que sucede es que hay algunas personas que reciben muchísimo ingreso y otras personas que no tienen ningún ingreso o un ingreso muy precario. Esa es la concentración del ingreso. De ahí se origina la concentración del ingreso. Y esa es fundamentalmente mi pregunta. ¿Cómo va a hacer usted cuando comience a elaborar el plan de desarrollo para romper esa tradición de concentración de poder en Colombia? Eso no es fácil, no es sencillo, ni es rápido. Por supuesto que no. Claro que eso, entonces nos entendemos. Pues la reforma tributaria, ¿cree usted? Es un avance muy significativo. No quiero entrar en detalles al respecto, eso le corresponde al ministro Campo, pero sí puedo decirle varias cosas. Mire, en Colombia, el 6% de los ingresos tributarios totales dependen de los impuestos a la renta de las personas naturales. 6%. En Dinamarca, que es un país desarrollado, el 52% de los ingresos tributarios totales depende del impuesto a la renta de las personas naturales. Esa es la diferencia. Claro, aquí las personas naturales pagan 6% del total de la recaudación, las empresas pagan el 25% y el consumo paga otro 40 y tantos %. En Dinamarca, las personas naturales pagan 52%, las empresas pagan 6% y el consumo paga 30%. Esa es más o menos, la tenemos al revés. Tenemos una estructura al revés. Por esa razón, en un país como Dinamarca y en los países europeos en general, el coeficiente Gini puede estar antes de impuestos alrededor de 50 puntos. Pero después de impuestos eso baja a 30 puntos, se baja a 20 puntos. En Colombia podemos decir, el Gini está en 53 puntos antes de impuestos, después de impuestos sigue en 53 puntos. No mejora la distribución de ingresos. ¿Por qué? Porque las personas de mayores ingresos y patrimonios pagan muy pocos impuestos. Y eso es a lo que apunta la reforma tributaria del presidente Petro. Ahora, ¿cómo hará su plan de desarrollo para contener, si eso es posible, la inflación? ¿La qué? Inflación. Mire, hay muchas teorías sobre la inflación. Y usualmente en Colombia se ha tenido la idea que toda expansión monetaria es inflacionaria. Claro. Eso es casi creído como un precepto de la Biblia. Fíjense que en Colombia, le estoy diciendo cifras redondas, créanme que son aproximadas. Sí. En Colombia la cantidad de medios de pago, es decir, la cantidad de dinero que hay en la economía, tanto el efectivo como los depósitos que hay en los bancos, representa, qué sé yo, 60% del PIB. En un país como Corea representa 160% del PIB, 200% del PIB, y ellos tienen inflaciones menores que las nuestras. O sea, esa expansión monetaria no ha generado inflación, porque la inflación se determina de otra manera. Porque para entender bien, tenemos que estar muy conscientes que nosotros no somos formadores de precios, sino somos tomadores de precios. ¿Y eso qué quiere decir?
que en los bienes que exportamos o importamos, los precios domésticos no se forman entre la demanda y ofertas domésticas, sino se forman básicamente teniendo como referencia los precios internacionales. La tasa de cambio que convierta los precios internacionales en precios domésticos, porque los precios internacionales están en dólares y los precios domésticos están en pesos, los aranceles que hay que pagar cuando se desaduanan los productos, pero además los costos financieros, porque el importador financia todas estas cosas y por eso tiene que pagar un costo financiero. Entonces, cada vez que sube la tasa de interés, lo que hacemos es subir el precio doméstico del bien. Por eso creo que tenemos una teoría al revés de lo que realmente es. Por supuesto, hay bienes no transables. Y esos bienes no transables van como, por ejemplo, en los servicios inmobiliarios, que son bienes transables. Pero para que realmente tenga un efecto la reducción de la demanda que ocasiona un aumento de las tasas de interés sobre los precios de los no transables, tendríamos que pensar de que esos no transables siempre tienen capacidad instalada plena. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes se han paseado por las calles de Bogotá, sobre todo en el norte, y ve casi en todos los edificios se vende o se alquila, se vende o se alquila. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la mayor parte de los inmuebles no se están usando plenamente. Quiere decir que hay capacidad instalada ociosa. Mejor dicho, si viene alguien para ocuparlo, lo puede ocupar inmediatamente. Y entonces eso quiere decir que por más que aumentes o disminuyes la demanda, no necesariamente va a aumentar el precio. Porque el precio se forma de otra manera. Y eso es realmente lo que tenemos. Entonces, todas estas teorías entran en conflicto con la manera como se está tratando de evitar la inflación. Ahora, mire, doctor Ferrari, me ha impresionado tanto sus tesis como seguramente a los televidentes. Infortunadamente el tiempo por hoy se acabó, pero yo sí quisiera seguir conversando con usted. Mucho gusto. Porque le conozco una teoría sobre la necesidad de reindustrializar a la nación. Este es un tema fundamental, porque nos estamos quedando un poco atrás. No, nos quedamos atrás. Miren, espera, entonces, lo invito para continuar grabando y lo transmitimos mañana. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y a ustedes televidentes, entonces, gracias por la sintonía y los espero mañana con el doctor Ferrari, segunda parte de la entrevista, y los invito por ahora a continuar aquí, en Noticentro 1. Sí.